¿Se acuerdan de esta imagen de este científico que vimos? Por favor, hagan silencio. ¿Se acuerdan que en la clase de desarrollo teórico de la microbiología, sí, estudiamos a los científicos que aportaron al desarrollo de la microbiología como ciencia? ¿Sí? ¿Cómo se llama este científico? Alemán, a ver su alemán. ¿Cómo se llama? Bernardín. ¿Cuánto? Ah, silencio. Sí, este es Bernardín con, ¿sí? ¿Y qué hizo este científico? ¿Qué estaba estudiando? Bacterias. Bacterias, sí, pero ¿qué tipo de bacterias? Bien, el primero no, hagamos una aclaración. Este científico era un botánico, sí, es decir, que estudiaba las plantas, ¿sí? Y su curiosidad por el microscopio lo llevó a estudiar a las algas microscópicas, ¿sí? Que no son bacterias, ¿sí? Porque las algas son eucariotas, ¿sí? Entonces, él estudiaba las algas y al estudiar las algas también descubrió a bacterias, ¿sí? ¿Qué características tenía esa bacteria? Bien, eran bacterias de azufre. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo era el ambiente donde vivía esa bacteria? Bien, bastante caluroso, con temperaturas muy extremas, ¿sí? Y entonces descubrió que esa bacteria, al estar adaptada a esas temperaturas muy extremas, al calor extremo, ¿sí? Quería saber por qué, ¿sí? Entonces descubre que esa bacteria, que es la que ven acá en el fondo, ¿sí? Formaba una estructura, ¿sí? Bastante resistente, ¿sí? ¿Y esa estructura cómo se llama? Bien, se llama endopora, ¿sí? ¿Alguien que me explique qué es una endopora entonces? Así en simples palabras. Bien, son estructuras de resistencia, ¿sí? ¿Y cuándo una bacteria decide formar una endopora? ¿Cuando ella quiere o cuándo? ¿Está paseando ahí la bacteria y se da o formó una endopora? Bien, me dijeron que la bacteria va a formar esta estructura que pueden ver, que es una estructura de una endopora, ¿sí? Entonces, ¿cuándo decide formarla? Ya me dijeron que cuando se siente amenazada, ¿sí? ¿Y frente a qué factores se siente amenazada en el ambiente la bacteria para formar esta estructura? Si dijimos el calor, ¿qué factores? ¿Qué factores? Si hablamos de calor, la temperatura, ¿sí? Generalmente las temperaturas que son extremas, ¿sí? Por ejemplo, el calor, ¿sí? Frente a qué otro factor también va a reaccionar la bacteria para formar una endopora. Puede ser el frío, ¿qué más? Tenemos el calor principalmente, puede ser el frío, ¿qué más? ¿Cómo? Bien, frente a la sequedad, ¿sí? Que está relacionado con la humedad del ambiente, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? No tienen el calor, tienen la sequedad, ¿qué más? Bien, principalmente frente a la carencia de nutrientes, ¿sí? Entonces, cuando la bacteria se encuentra en un ambiente que es desfavorable, entonces para protegerse, ¿qué hace? Va a formar esa estructura de resistencia, ¿sí? ¿Y cuál es el compuesto químico de esa estructura que pueden ver ahí? Dijimos que ¿cómo era la estructura? Es rígida, pero en cuanto a la composición química. Bien, ¿cómo?
el ácido adipicolínico más iones de calcio. Entonces yo les diría que hagan una similitud con el hueso. Sí, el hueso de nuestro cuerpo posee también iones de calcio, conformando el tejido óseo. ¿Y cómo es el hueso? Sí, debido a los iones de calcio. ¿Sí? Bien, entonces, si tiene iones de calcio, esa estructura va a ser bastante rígida, bastante dura, bastante resistente. ¿Sí? Y de esa manera se va a proteger frente a ese ambiente que le es desfavorable. Bien. Mirando acá la imagen, ¿dónde se encuentra la bacteria? ¿En dónde? ¿En qué parte de la imagen? ¿En qué parte? ¿Ven el círculo ese color negro? Bien. Ese es el núcleo de la endosfora. ¿Sí? Dijimos que las bacterias no poseen núcleo. ¿Sí? Pero cuando hablamos de un núcleo de la endosfora, estamos hablando que dentro de esa estructura del núcleo de la endosfora se encuentra la bacteria. ¿Sí? Todo esto, lo demás, es esa estructura rígida que yo les digo que es de iones de calcio más ácido dipicolínico. La bacteria está ahí, en ese círculo negro. Pero ¿cómo está la bacteria ahí? ¿Está bailando? ¿Se está moviendo? Está estática. Otra palabra más relacionada a la parte que está quieta. Y bueno, inerte, en reposo, ¿qué más pasa? Bien, en estado latente. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Está esperando su momento para poder. Entonces, ¿cómo está su metabolismo? Si nosotros para movernos, para alimentarnos, nuestro metabolismo estamos constantemente, si la bacteria está latente, ¿cómo va a estar el metabolismo de la bacteria? Inactivo. ¿Sí? Está como que está reducido su metabolismo, como que la bacteria está dormida. ¿Sí? Está dormida esperando que. ¿Cuándo se va a despertar la bacteria? ¿Cuándo va a empezar de nuevo? Bien, si dijimos que forma la estructura frente a factores desfavorables en el ambiente, ¿cuándo la bacteria se va a despertar para volver a activar, a realizar su metabolismo? Bien, cuando haya un ambiente o cuando el ambiente se torne más favorable. ¿Sí? Entonces, si la bacteria está en forma latente, dormida, inactivada, en la endosfora, en un ambiente, por ejemplo, muy caluroso, ¿sí? Profe, O escaso de nutrientes, ¿qué va a pasar? Va a seguir esperando hasta que el ambiente le sea favorable. Entonces, cuando en el ambiente haya nutrientes o la temperatura desciende un poco más, entonces eso va a provocar que la bacteria que esté dormida acá adentro se despierte y empiece a realizar todas las funciones normales que realiza cualquier bacteria. ¿Sí? Por eso se dice que son estructuras de supervivencia. ¿Sí? ¿Y Profe, qué no, sí, en otras palabras, digamos, es como que si la bacteria, digamos, estaría como invernando y Claro. cuando el clima, como dice usted, Claro, invernando se lo aplica más a los animales. claro, claro, no, sí, pero más Sí, o pero menos. sí, algo similar, como que está dormida, está en forma Y de- el cambio del ambiente ya se despierta y Claro. exactamente Sí, se da. por eso. Sí, bien. ¿Puedes seguir? Bien, esa es una estructura de una endosfora, ¿sí? Ahí tiene sus partes. ¿Y qué va a proteger? ¿Qué necesita ella protegerse? ¿Qué estructura necesita ella proteger para que le asegure la supervivencia? A la pared de la bacteria. Otra cosa más importante que la pared. El nucleoide. ¿Cómo que no? El nucleoide. Bien, entonces, ¿qué tiene el nucleoide? La bacteria. No, ¿qué tiene el nucleoide? ADN. Sí, necesita preservar su material genético porque es fundamental. Sí, entonces, dentro de ese núcleo va a estar el ADN, sí, va a haber parte del citoplasma, ribosomas y la pared celular, pero ¿en qué estado?
Sí, pero ¿en qué estado? Ahí lo dice. Deshidratado. ¿Sí? Está deshidratado. ¿Sí? Bien. ¿Van comprendiendo más o menos cómo el mecanismo? Sí, después Marcel más perdido que reírse de vos. Bien, entonces toda esa característica le va a permitir resistir a factores que son desfavorables, ¿sí? En el ambiente. Y la otra es la perdurabilidad. Eso significa que una endóspora en ese estado puede sobrevivir de 10 años, 100 años, siglos, si en ese estado hasta que el ambiente se vuelva favorable y se vuelve a activar nuevamente. ¿Sí? Puede pasar. ¿Cómo es tu nombre? ¿Mío? Quique. ¿Ah? Quique puede. ¿Tu nombre? Ah, bueno, Enrique. Bien. Entonces, acá ven la composición química, ¿sí? Del ácido disulfurínico, iones de calcio que forman esta sal, que es el disulfolinato de calcio. No vamos a entrar en detalles de químico porque es de la sal. Sí, solamente me conformo que sepan que esta estructura químicamente está hecha de iones de calcio más el ácido disulfurínico. Con eso me conformo y me muero feliz. ¿Sí? Si no, le voy a tirar las patas si no se usa. Bien, así que recuerden, ¿no? La composición química. ¿Pasas? Si no le va a hacer power, que no lo lleva. ¿Pasas el power? Bien, va, Pasó el power y yo no me enteré. después me ponen por mensaje, profe, manda el PDF, manda el PDF. El proceso de la formación de la endóspora. ¿Sí? Endo, ¿qué significa? Bien, hagamos silencio. ¿Qué significa endo? Adentro. Quiere decir que ¿dónde empieza la formación de la endóspora? Adentro de la bacteria. ¿Sí? Bien. Entonces este es el proceso. Obviamente que no vamos a entrar en detalles, ¿sí? Pero al último se produce esa liberación de la endóspora. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando, bueno, se libera cuando el ambiente es desfavorable? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando vuelve a ser favorable? ¿Qué va a pasar a la endóspora? Vuelve a terminar, vuelve a liberar a esa bacteria que está dormida dentro. Y si el ambiente se vuelve a tornar desfavorable, vuelve a hacer el proceso para formar endóspora. Sí, de esa manera se asegura la supervivencia. ¿Sí? Entonces son bien hijas de su madre las bacterias. ¿Y cómo se llama su metabolismo, profe? ¿Ah? Su metabolismo. Y el metabolismo ella como que está dormida, como que lo reduce. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de bacterias que forman endosporas y producen enfermedades en el hongo. ¿Sí? Bien, los géneros que nos más interesa es el género Bacillus y el género Clostridium. ¿Sí? Ejemplo del género Bacillus. A ver si les vieron, a ver lo que van a ver. Y el ejemplo de Bacillus, ¿cuál es? Que forman endosporas. Antraxis. Bacillus antraxis. Ah, bien, Bacillus Anthracis. anthracis. ¿Y qué produce? ¿Qué enfermedad produce el Bacillus anthracis? Del Antrax. El anthrax, también conocido como qué. ¿Se acuerdan que Koch trabajó con esa bacteria con Bacillus anthracis? Tuberculosa. Anthrax o carbunco. ¿Sí? Entonces Koch trabajó con esta bacteria, ¿sí? En su trabajo con los animales experimentales. ¿Sí? ¿Pasa? Bien, entonces, Bacillus anthracis generalmente afecta al ganado, ¿sí? Entiéndase por ganado a los animales con pezuñas, ¿sí? Tu ganado, Hasta se ríe. Es decir, vacas, ovejas, cabras, chivos. ¿Sí? No alcance.
No se confundan con el otro término de ganado que se aplica en la ¿sí? Pero ocasionalmente también puede producir una enfermedad en el hombre, ¿sí? Y cuando afecta al hombre puede provocar lo que es el carbunco o el anthrax respiratorio, que es la forma más grave, y el anthrax cutáneo, que es la forma más leve, ¿sí? ¿Podemos seguir pasando, Enrique? Bien. ¿A dónde están las endosporas según la imagen? Bien, están en el ambiente, en el pasto, en el suelo, ¿sí? Bien. Está en forma de endospora, es decir, que la bacteria va a estar latente en esa estructura de resistencia, ¿sí? Pero ¿por qué será en el que está en el suelo, en el pasto, en ese estado? Va a ser el factor que induce a que Bacillus anthracis esté en forma de endospora. ¿Qué creen ustedes? Va a ser el factor acá en el ambiente. Puede ser la humedad. Hay otro ahí. ¿El oxígeno? El oxígeno, ¿sí? Bacillus anthracis, como así también Clostridium, son bacterias que toleran muy poco el oxígeno. Es decir, que el oxígeno para esas bacterias es bastante tóxico para su metabolismo. Entonces, como en el ambiente, ¿sí?, la concentración de oxígeno es alta, por eso es que la bacteria está en forma de endospora, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando una vaca consume un pasto que está contaminado con esa endospora? Bien, va a ingerir entonces la endospora, ¿sí?, hacia el interior de su cuerpo. ¿Y cómo es la parte del intestino generalmente en cuanto al oxígeno? ¿Cómo es? ¿Bajo, alto? ¿Cómo es la cosa? Bajo. Entonces, en ese ambiente donde el intestino le otorga, digamos, esa baja concentración de oxígeno, entonces, ¿qué hace la bacteria? Se despierta, ¿sí?, y empieza de nuevo a hacer su metabolismo, se libera, empieza a crecer y empieza a generar una infección. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se contagia al hombre? No tanto por eso. Contacto directo. Sí, un contacto, debe haber un contacto directo con el animal o con la endospora. Y si decimos el anthrax, ¿puede pasar? ¿Pasar? Sí, pasa. En el caso del anthrax cutáneo, si dice cutáneo, ¿por dónde ingresó? Por la piel. ¿Pero qué necesita para ingresar? Herida. Sí, entonces, a través de una herida abierta, si uno está expuesto a endosporas, en el ambiente las endosporas pueden ingresar a través de la herida y pueden provocar, sí, puede provocar esto, sí, que es el anthrax cutáneo. Tranqui. Sí, que se forma esa lesión de color negro, por eso se llama carbunco, sí, porque es similar a un carbón. ¿Sí? Y pero esta es la forma leve, ¿no? Obviamente que con el tratamiento adecuado, la persona en pocos días se le cierra la herida. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en el anthrax respiratorio? ¿Qué sucedió en ese caso? ¿Por dónde ingresó si es un anthrax respiratorio? Bien, por la vía aérea. Sí, entonces, si la persona está en un ambiente donde las esporas están en el aire, las esporas ingresan por vía respiratoria y provocan una infección en los pulmones. ¿Sí? Ese es el anthrax más grave. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Sí, pasa. Y además también se puede propagar hacia lo que es la parte del cerebro y puede provocar una meningitis, ¿sí?, o una encefalitis también. Obviamente que tenemos los antibióticos, los tratamientos, la vacuna, ¿sí? Así que no se preocupen. ¿Puedes volver a la anterior? Sí, volver. ¿Sí? 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 Bien, volver. Bien, dice que es un agente potencial para ser usado como arma biológica. ¿Sí? Este es uno de los candidatos por excelencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además de formar endospora, también tiene cápsulas y tiene otros factores que la hacen bastante virulenta. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a hacer algo que se le queda y se le grabe en la clase de endospora.
¿Qué va a hacer el profesor? ¿Qué va a hacer el profesor? Bien. Aquí en un pequeño sobrecito hay algo. ¿Endosporas? ¿Sí? No sé quién quiere ganarse 2 puntos para el parcial. Yo, profe. ¿Tienen que ver o no lo habrás todavía? ¿Estás seguro? No lo habrás. Tienen cuidado porque después lo van a hacer responsable. Pues, van, minimizar ahora no está la cabeza. No sé. Acá mira, viendo videos.